Me he propuesto un reto. Quiero construirle a mi familia una habitación de jardín usando materiales reciclados por menos de 500 libras. Durante más de 6 meses, he estado en una misión para encontrar materiales de construcción gratuitos y de bajo costo. Pensando en esta construcción, no vas a creer algunas de las cosas increíbles que he logrado conseguir. Te mostraré cómo lograr grandes cosas con poco presupuesto y creatividad. En el último video, hice toda la estructura de las paredes y el techo, y hasta ahora solo he gastado 112 libras esterlinas. El próximo trabajo es cubrir el techo. Hace un tiempo rescaté varios paneles de piso de aglomerado y muchas piezas delgadas de tablero de fibra de densidad media. El plan es usar ese aglomerado en el techo. Pero hay algunos desafíos. Déjame mostrarte a qué me refiero. Coloqué las vigas para que las hojas de aglomerado de 600 milímetros encajen y terminen centradas en cada viga. Solo me preocupa que ese tramo más grande haga que las hojas se comben con el tiempo. En segundo lugar, en vez de colocar una tabla de esta viga a esta otra, me gustaría que terminara en el extremo del voladizo del techo aquí, solo para darle más integridad estructural. También debo resolver eso. Decidí colocar las tablas al final, perpendiculares o a 180 grados de cómo voy a orientar el resto, para que cubran ese voladizo en la parte trasera. Y para evitar el posible problema de que se hundan, decidí marcar alrededor de las vigas en la parte inferior, y luego pegar y clavar algunos de estos listones de techo recuperados por debajo. Estos nunca se verán, ya que el interior aún falta aislarse y revestirse, y los listones ayudarán a reforzar el aglomerado. Estas tablas son machembradas, así que simplemente encajan bien entre sí, y las aseguré con clavos para estructura de 50 milímetros. Ahora, el resto de estas tablas se pueden colocar en la orientación opuesta. Este trabajo fue más tardado y complicado de lo que pensé. Subí y bajé la escalera muchas veces. Este trabajo sería más fácil con 2 personas. Un problema que no esperaba fue cuando tuve que cerrar este pequeño espacio en la parte superior del techo, y tuve que hacer algunos cortes en ángulo para que encajaran juntos. E incluso así, no hice un gran trabajo en esto. Pero afortunadamente, nadie lo verá jamás, excepto por miles de personas que podrían ver este video. Para este punto, ya era la hora del almuerzo, y solo había logrado cubrir aproximadamente la mitad del techo. Me estaba quedando sin tableros de aglomerado, cuando noté que el tablero grande, separado que pensaba usar, tenía 22 milímetros de grosor distinto a los de 18 milímetros que había usado hasta ahora, y esperaba dejar el techo impermeable para el final de este día. Decidí comprar un par de hojas de Oriented Strand Board de 18 milímetros para acelerar el proceso, ya que podía usar piezas grandes en vez de batallar con piezas pequeñas de aglomerado. Desafortunadamente, esto tampoco fue fácil, ya que este Oriented Strand Board era muy resbaloso. Seguía resbalándose del techo, así que tuve que usar abrazaderas para sujetarlo, lo que solo me retrasaba más. Lo resbaloso del Oriented Strand Board también lo hacía bastante peligroso para mí al estar en el techo, porque en ocasiones fácilmente pude haberme resbalado y caído. Al colocar la última pieza de Oriented Strand Board, noté que ya era tarde y, con la temperatura bajando, no alcanzaría el tiempo para poner la cubierta del techo. El adhesivo requiere aplicarse a más de 5 grados centígrados, así que debo esperar hasta el día siguiente. Solo debía esperar que no lloviera en la noche. Afortunadamente no llovió. Al día siguiente estuvo nublado y frío, así que esperé a que subiera la temperatura para empezar. Ya estoy pensando en poner la goma etileno propileno dienomonómero. Hay 8 grados, así que al estar sobre 5 grados debería estar bien. Y ya pasé una lijadora por cualquier borde afilado en el techo. Pero antes de hacer eso, me di cuenta de que cometí un error realmente tonto cuando instalé esta última viga. Porque esta barra de aquí se supone que debe estar del otro lado. Así que me puse a pensar en cómo podría extender un poco más el techo. Pero creo que hay una solución más fácil. Simplemente intentar quitar la barra y ponerla del otro lado. Decidí usar etileno propileno dienomonómero para mi techo, ya que aunque es un material relativamente caro, dura mucho más que la tela asfáltica y también es mucho más fácil de instalar. Sin embargo, tuve problemas con el proveedor que usé. El hule tenía un corte y 2 agujeros pequeños cerca de los bordes, por lo que debería poder recortarlos. Además,
La cinta de embalaje que usaron no se despegaba del hule. Por más que lo intenté, no estaba contento, así que me quejé, y esta fue la respuesta que obtuve. Dejé el hule afuera para que se aclimatara. Voy a sujetar una tabla en la punta del vértice, solo para poder doblarla y asegurarme de que no se deslice. Después, retiro el polvo con una brocha. Este bote de adhesivo sobró de cuando construí el cobertizo de mi hermano el año pasado, y está más de la mitad lleno, así que mi hermano me lo dejó, ahorrándome alrededor de 50 libras esterlinas del presupuesto. Estas son las tablas que voy a usar para recortar el techo, y como puedes ver, ya han tenido bastante uso. Hay varias áreas con podredumbre, pero estas tablas tienen 25 milímetros de grosor y todavía hay mucho material bueno aquí. Estoy haciendo algunos cortes longitudinales para deshacerme de cualquier parte que muestre signos de podredumbre. Me quedó material suficiente para recortar los bordes del techo, aunque voy a tener que unirlas, así que hice un corte de 45 grados donde las tablas se unirán. Y me sobraron algunos de estos tornillos para techos de un proyecto anterior. Uso silicón negro para evitar que entre agua en la veta expuesta. Estas tablas estarán expuestas a mucha agua y rayos ultravioleta. No espero que duren siempre, pero creo que al menos me darán 10 años más de uso. Antes de reemplazarlas, debo recortar la parte delantera y trasera del techo. Primero coloqué un poco de membrana transpirable en las paredes, ya que se esperaba lluvia en la tarde. Esto ayudará a mantener el interior seco, y le pedí a mi esposa que me ayudara. Hay marcas en la membrana que indican cuánto se debe traslapar la siguiente capa. Voy a poner malla de alambre alrededor de la base del edificio, para evitar que roedores u otros animales se metan debajo. Pedí malla de 6 milímetros, pero desafortunadamente recibí de 12 milímetros. Sin embargo, por suerte, tenía suficiente para ponerla doble. Estas vigas de techo recuperadas pueden instalarse usando los agujeros de clavos existentes para atornillar tornillos. Las vigas separarán la membrana del revestimiento, permitiendo una buena ventilación para evitar cualquier problema de humedad. Y verás que tuve que agregar algunas cuñas detrás de las vigas para que todas quedaran a plomo, y así mi revestimiento quede bien recto. Bien, ahora necesito recortar la parte delantera y trasera del techo, y desafortunadamente ya se me acabaron esas tablas de pino de 1 pulgada de grosor. Pero lo que sí tengo son estas tablas de terraza recuperadas. Estas las conseguí hace un par de años y ya han aparecido en algunos proyectos en mi canal. Las estoy lavando con un poco de agua con cloro. Voy a usar un poco de pintura bituminosa que me sobró, ya que estas tablas están tratadas a presión, así que quemarlas probablemente no sea la mejor idea. Mientras espero a que se seque, decidí que también lo usaría en la parte inferior de los aleros del techo. Usé silicón negro para rellenar agujeros viejos de tornillo. Antes de revestir paredes, se instala más malla abajo para permitir circulación de aire tras el revestimiento. Con suerte, los roedores u otras criaturas no podrán hacerlo. El próximo episodio ya está disponible en acceso anticipado en mi Patreon y membresía de YouTube. Habrá enlaces en la descripción.
El edificio es casi a prueba de agua, salvo la abertura frontal, pero el techo debería mantener seco el interior. Revisemos el presupuesto de 500 ya que en este episodio se vio muy afectado. Gasté 230 libras esterlinas en tableros Oriented Strand Board goma, etileno, propileno, dieno monómero, membrana transpirable y malla. Todo lo demás fue gratis o de repuesto. Y si sumo eso a todo lo que ya había gastado previamente en este proyecto, me queda un presupuesto restante de 158 libras esterlinas. En el siguiente video, terminaré el exterior con ventanas, puertas y revestimiento. Espero que me acompañen para eso y gracias por ver el video.